Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Bienvenidos a nuestro estudio bíblico. Hoy vamos a continuar nuestro estudio en 1 Corintios, en el capítulo 12. Este es el pasaje que hemos estado estudiando y hoy vamos a continuar este pasaje desde el versículo 4. Pues realmente en este pasaje, como hemos visto hasta ahora, Dios nos da una indicación acerca de aquellas cosas que Él dotó o Él dio a su iglesia para que pudieran ser de edificación o que pudiéramos ser de edificación, no solamente a los creyentes, sino obviamente también cumplir pues esa comisión que Dios nos entregó de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Una de las cosas que muchas veces nosotros vemos es que se ignora acerca de lo espiritual, como lo vimos en nuestro estudio anterior. De alguna forma, las cosas sobrenaturales siempre han llamado la atención en la vida de los hombres. Vimos en nuestro estudio anterior cómo a través de estos primeros 3 versículos pues Dios, por medio del apóstol Pablo, nos da principios que nos ayudan a discernir aquellas cosas sobrenaturales que provienen de Dios y aquellas cosas sobrenaturales que definitivamente no podrían o no pueden provenir de Dios porque no glorifican el nombre de Cristo o de alguna otra manera guían a las personas a lo que vimos era contrario completamente al deseo de Dios, la idolatría. Y hoy vamos a empezar a ver en este capítulo 12, desde el versículo 4, como les decía, la instrucción que Dios nos deja, o más bien la enseñanza que Dios nos deja acerca del uso de esos dones espirituales que Dios, por medio de su gracia, nos ha entregado. Pero vamos a hacer una oración para pedirle a Dios su dirección y después de esto, pues vamos a empezar a ver este pasaje. Vamos a orar. Padre, te queremos agradecer, mi Dios, por esta oportunidad que tú nos estás dando, mi Dios, de meditar en tu palabra. Queremos agradecerte, Padre, el que tú nos des la libertad, mi Dios, de reunirnos y de buscar tu dirección. Y queremos rogarte que seas tú quien, por medio de tu Espíritu, pues nos da el entendimiento y la gracia de comprender tu palabra y apropiarla para nuestras vidas, Señor. Así es que te pedimos tu guía y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como les decía entonces, los corintios estaban llenos de dones. Es algo que habíamos visto y creo que, pues como siempre se los menciono, debido a que es un pasaje largo y que vamos estudiándolo por partes, siempre es necesario repasar, ¿verdad? Entonces vamos a leer algunos versículos. Vamos a 1 Corintios 1 y leamos acá cómo el Señor les decía a estos creyentes en el versículo 6 y 7. Dice 1 Corintios capítulo 1, versículos 6 y 7, dice lo siguiente: así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Esta iglesia era una iglesia que había sido formada en medio de una comunidad que estaba acostumbrada a la adoración pagana. Los ídolos abundaban en esta ciudad y no solamente me refiero por ídolos a aquellas cosas como imágenes o estatuas o todo este tipo de cosas. También las personas eran idolatradas. Los maestros del pensamiento humano, filósofos, o de cierta forma aquellos que disertaban sobre las cosas de la humanidad, eran admirados a tal punto de idolatría por las personas. Los creyentes en Corinto, habiendo crecido en un medio como este, estaban llenos de aquellas cosas que de su vida anterior a Cristo habían trasladado ahora a su vida cristiana. Y por medio del apóstol Pablo, Dios les está enseñando que estas cosas no debían ser más parte de sus vidas.
Ellos habían sido dotados por Dios de todas las características necesarias para llevar a cabo el ministerio del Señor, es decir, el servicio a Cristo. Y entre esto que nosotros leemos, como vimos en este versículo 7, decía, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Ellos estaban llenos de dones. Sin embargo, como también hemos visto en esta epístola, ellos no manifestaban las virtudes del Espíritu. ¿A qué se refiere con esto de virtudes del Espíritu? Bueno, se refiere al carácter de Cristo. Ellos, a pesar de que habían muchas manifestaciones que podían relacionarse directamente con la obra de Dios en sus vidas, esa característica del Señor en sus vidas, el carácter de Cristo, las virtudes de la vida en Cristo, no estaban presentes. Vimos antes que habían muchas divisiones entre ellos y quizá si vamos a 1 Corintios 3, podemos volver a leer aquí en el versículo 3 de 1 Corintios 3, esa característica que hemos citado constantemente para entender la condición de esta iglesia de Corinto del primer siglo. Dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? A pesar de que ellos estaban llenos de estos dones espirituales, que ya vamos a ver a qué se refiere, ellos vivían en la carne, quiere decir, cada uno de ellos vivía movido por sus propias pasiones, por sus propios deseos, por sus propios objetivos. Y entonces todo aquello que Dios anhelaba hacer con ellos y a través de ellos, era tropezado por sus propias pasiones y deseos. La vida en la carne es una vida gobernada por lo que este mundo nos dice que nos debe gobernar. Y vale la pena que vayamos a Efesios, en el capítulo 2 de Efesios, y nosotros entendamos a qué se refiere esto de la vida en la carne. Cuando hablamos de la vida en la carne, hablamos de una vida gobernada por nuestra naturaleza carnal. Esto significa todo lo que nosotros somos antes de Cristo. Debemos reconocer que toda persona que no está en Cristo, es decir, que no ha nacido de nuevo a través de la fe en Jesucristo, no tiene otra naturaleza por la cual vivir más que esa naturaleza carnal. Y Efesios 2, versículo 2, nos recuerda cuál es la vida de aquellos que no están en Cristo y cuál era la de aquellos creyentes antes de venir a Cristo. Dice Efesios 2, 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Vamos a leer el 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, y presten atención a lo que dice acá, en los deseos de nuestra carne. Y entonces describe, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Evidentemente es la condición de aquellos que no han sido reconciliados con Dios por medio de Jesucristo, son hijos de ira, pero acá dice claramente que era lo que gobernaba la vida sin Cristo y qué es lo que gobierna la vida en la carne. Él menciona haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y también menciona arrastrados o siguiendo la corriente de este mundo. ¿Saben? Debemos comprender que el anhelo de Dios es que aquellos que vienen a Cristo, que reconocen a Jesucristo como el Señor y Salvador de sus vidas, y a través de esto nacen de nuevo por medio nuevamente de la fe en Jesucristo, es una vida transformada, una vida que ya no sea hecha o formada según las corrientes de este mundo, sino según la dirección del Señor por medio de su palabra. Es una vida que ya no siga la voluntad de la carne o la voluntad de los pensamientos, sino que en contraste a esto siga la voluntad de Dios, siga la voluntad de su Señor, a quien ahora dice servir, es decir, Jesucristo. Es tan importante que nosotros recordemos esto porque al igual que en los tiempos del apóstol Pablo o la iglesia de Corinto, alrededor de el año 50 después de Cristo, la iglesia de nuestros días también está llena de sus propios pensamientos y su propia voluntad. Y muchos creyentes están viviendo siguiendo solamente sus deseos y sus pasiones, haciendo a un lado aquello que es la voluntad del Señor, sin apropiar y sin buscar lo que realmente es el propósito de Cristo para sus vidas. Es decir, yo creo que no podríamos fallar en ver que en nuestros días muchas personas que se acercan a Cristo o que de alguna u otra forma tienen o quieren tener que ver con aquello que proviene de Dios o aparentemente viene de Dios, lo único que están buscando es una bendición a sus propios planes.
Es decir, hoy vemos muchas personas que se acercan a Cristo para que Dios entonces supuestamente prospere o bendiga sus propias ideas y sus propios planes. Cuando debemos entender que la voluntad de Dios es completamente diferente. Es que yo renuncie a mi vida porque yo muero cuando vengo a Cristo y que deje entonces que Él gobierne, que Él sea el que dirige por completo mi vida, que Él sea realmente el que vive mi vida. Esto no estaba pasando en la iglesia de Corinto. Ellos habían reconocido en Jesucristo a su único y suficiente Salvador. Estaban en Cristo. Por eso eran una iglesia. La iglesia no es una institución, es el cuerpo de creyentes, es decir, aquellos que han venido a Cristo a través de la fe. Ellos eran una iglesia, pero a pesar de esto, sus vidas estaban centradas no solamente en ellos mismos, sino en los intereses que los rodeaban. Y es por esto que aún un aspecto como estas características o estos dones que Dios les había entregado por medio del Espíritu, no estaban siendo usados para la gloria de Dios. Estaban siendo usados, al igual que muchas otras cosas en sus vidas, solo para su propia gloria o su propio beneficio. Esto es algo que siempre nosotros debemos identificar como un peligro. Vamos a Juan capítulo 12 y leamos lo que caracterizaba a aquellos gobernantes judíos que a pesar de ver las señales que Jesucristo hacía, a pesar de quedarse impactados con la autoridad de Cristo, no confesaban públicamente su fe. Juan capítulo 12 les decía, vamos a leer acá los versículos 42 y 43, en donde el Señor nos enseña lo que había en sus corazones. Dice acá, Juan 12, 42 y 43. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Esto es algo muy triste, pero lastimosamente es algo muy común. No solamente era en los días de los Corintios, también lo es en nuestros días. Las personas aman más la gloria de los hombres, es decir, el quedar bien delante de las personas, que el buscar la gloria de Dios, el hacer la voluntad de Dios. Y esto nos puede detener muchísimo en cuanto a lo que Dios puede hacer en nuestras vidas, porque vivimos resistiéndonos a la voluntad del Señor. No es esto lo que Dios anhela, es que nosotros comprendamos que debemos morir para que Cristo viva, es decir, debemos renunciar a nuestra vida para que Cristo tome control de ella. Es lo que el Señor Jesucristo enseñó de forma clara y directa cuando Él dijo, vamos a Lucas capítulo 9 de Lucas, cuando Él dijo lo siguiente, Lucas capítulo 9, vamos a leer acá dos versículos, Lucas 9, vamos a leer el 23 y el 24, para que entendamos este principio que estoy tratando de compartir con ustedes. Lucas capítulo 9, versículos 23 y 24, el Señor Jesucristo se está dirigiendo a la multitud y les dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Fíjense que son principios bien sencillos, pero que tendemos a dejar a un lado. Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día. Esto significa renuncia a su voluntad. Eso significó la cruz para Cristo. Él dijo, no mi voluntad, Señor, sino la tuya. Y luego dice el 24, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Es decir, el Señor Jesucristo nos decía, mueran a sí mismos. Renuncien a sus vidas, yo voy a tomar control y los voy a llevar a la verdadera vida. Y ese es el anhelo de Dios todavía en la vida de sus hijos. Ahora, regresemos a la iglesia de Corinto porque estamos estudiando 1 Corintios. La iglesia de Corinto no había comprendido esto y si lo comprendieron en algún momento lo habían olvidado. No estaban viviendo para Cristo, estaban viviendo para sí mismos. Y viviendo para sí mismos, todo aquello que Dios había entregado a ellos por medio de los dones espirituales, estaba siendo usado para su gloria y beneficio, y no para la gloria de Cristo y beneficio de la obra de Dios. Hay una gran diferencia. Y esto es lo que el apóstol Pablo va a empezar a abordar a partir del versículo 4 en este capítulo 12, y como hemos dicho, esta enseñanza se extiende por el capítulo 13 y también el capítulo 14. Pero vamos entonces a 1 Corintios capítulo 12. Vamos a leer. Lo que vamos a estudiar hoy es del 4 al 11, ¿sí? Vamos a leerlos de una vez y después vamos a regresar a ver ciertos principios que nos van a ayudar a comprender este pasaje, ¿sí? Porque, a ver, antes de que los leamos, hay mucha controversia sobre los dones espirituales hoy en día y yo quiero decirles desde el principio, hay muchos dones
que no provienen de Dios, o sea, manifestaciones, digamos, aparentes de Cristo, que realmente no provienen de Dios en nuestros días. Hay mucha falsificación de esto. La Biblia nos enseña, creo yo, de forma clara y concreta, que ciertos portentos sobrenaturales y ciertos dones dejarían de estar en vigor, quiere decir que no estarían vigentes después de que la palabra de Dios fuera completada. Y todo esto lo vamos a ir viendo poco a poco, ¿verdad? Pero vamos a leer el pasaje entendiendo que nos estamos refiriendo a la iglesia del año 50 después de Cristo. Quiere decir, lo que para ellos era una realidad, algunas de estas cosas para nosotros no tienen utilidad, por lo que la palabra de Dios debe gobernar nuestras vidas y no la búsqueda de cosas sobrenaturales. Pero vamos a leer, entonces dice el versículo 4 hasta el 11, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Bueno, Él empieza entonces a hablar acerca de la provisión de los dones espirituales. Y nuevamente yo quiero volverles a repetir, creemos claramente que la palabra de Dios enseña que hay ciertos dones que no están en vigencia, como el don de lenguas. Y quiero referirme a esto desde el principio porque creo que hay mucha confusión en cuanto a esto. Muchas personas hacen referencia a una similitud, más bien una relación directa entre los dones sobrenaturales como el de lenguas y la espiritualidad. La Biblia nunca enseña que la manifestación de un don es sinónimo de espiritualidad. Aquí vemos que esta iglesia está llena de dones o de gracia que Dios le derramó, pero son creyentes que viven en la carne. Es decir, una cosa no significa la otra, ¿verdad? Y espero que cuando estudiemos o al ir avanzando por estos capítulos, pues lo vayamos comprendiendo. Entonces, antes de avanzar, hay que recordar algo muy importante. El más grande don que Dios nos ha dado es su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y esto es lo más maravilloso que nosotros hemos recibido por gracia. Es Él el que debe gobernar nuestras vidas y es Él el que hace posible todo lo demás. Vamos a ir a Efesios capítulo 4 y vamos a leer acá cómo se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, leamos el versículo 7 de Efesios 4. Dice lo siguiente: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. A ver, entendamos el versículo. Aquí nos está diciendo que a cada uno de nosotros fue dada la gracia. Esa es la palabra que hablamos en nuestro estudio anterior, que es caris, ¿sí? Es decir, gracia, así se traduce, pero viene de ahí, de caris, es decir, todo aquello que Dios, sin que nosotros lo merezcamos, ha derramado sobre nuestras vidas. Nosotros no merecíamos nada y Cristo nos amó de tal manera que derramó sobre nosotros gracia. Esa gracia incluye muchos aspectos, desde la redención hasta el crecimiento espiritual, la madurez y ese maravilloso privilegio de poder ser usados por Dios dentro de la obra de Cristo. Pero todo esto viene por gracia, y aquí nos dice en este versículo, conforme a la medida del don, aquí la palabra ya no es la misma, sino que esto significa regalo, es decir, gratuito, a eso se refiere. Entonces el versículo está diciendo que nosotros hemos recibido toda gracia a través de ese regalo gratuito de Jesucristo que el Padre nos ha entregado porque nos ha amado. Esto debe llevarnos a comprender cuál es el sentido de la vida cristiana. El sentido de la vida cristiana no es otro sino glorificar a aquel que por gracia nos ha entregado a su Hijo. Nosotros entendemos que no merecíamos nada de esto. Nosotros entendemos que todo esto fue un regalo de amor. Vamos a Romanos capítulo 5, Romanos. En el capítulo 5 leamos el versículo 8. Romanos 5, versículo 8, nos expresa la razón por la cual
Este don, es decir, su Hijo Jesucristo, fue dado por el Padre a aquellos que vienen a Él. Vamos a leer Romanos capítulo 5, versículo 8, en donde dice: Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él no murió por nosotros siendo nosotros justos. No dice habiéndonos ganado nosotros esto. Ni hace referencia alguna a una vida virtuosa, hace referencia a que éramos pecadores. Cristo nos amó siendo pecadores, Dios nos amó siendo pecadores y nos entregó este regalo gratuito, este don de Jesucristo. Él es el más grande don. Y toda la gracia de Dios puede ser derramada hacia la vida del creyente a través de Jesucristo. No a través de nuestras virtudes, ni a través de aquello que nosotros alcanzamos. Es bien importante entenderlo porque desde la salvación hasta la madurez espiritual son un don de Dios por medio de Jesucristo. Vamos a Juan capítulo 1 y recordemos lo que dice el versículo 17. Este capítulo 1 nos habla de la maravillosa gracia de Dios por medio de Jesucristo, pero el versículo 17 nos da un contraste. Vamos a leer Juan capítulo 1 en el versículo 17 donde dice: Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La ley está contrastada con la gracia en este versículo. La ley se refiere a los mandamientos, aquellos que a través de Moisés Dios entregó al pueblo. La gracia se refiere a todo aquello que en Cristo nosotros podemos obtener. Y para que entendamos de una forma sencilla, ninguno de nosotros podría haber alcanzado salvación a través de la ley. Ninguno de nosotros podría haber alcanzado salvación a través de los mandamientos. Esto no lo digo yo, lo dice la palabra. Vamos a Romanos capítulo 3 y entendamos lo que el Señor nos dice acá en el versículo 28. Vamos a leerlo para ver ese contraste. La gracia se apropia por fe. La ley se obedece a través de las obras. Y dice acá el 3:28, concluimos pues que el hombre es justificado. Esta palabra significa hallado justo por fe sin las obras de la ley. ¿Por qué? Porque es por gracia, esa es la razón. Todo lo que nosotros tenemos hoy en día en Cristo es por gracia, no por virtud humana, no por esfuerzo personal o porque nosotros lo alcanzamos. Todo lo ha dado por gracia a través de Jesucristo, el más grande don. Habiendo dicho esto, debemos entender que lo que vamos a leer en 1 Corintios 12 sigue el mismo principio. Cada uno de estos dones o gracias, porque esa es la palabra, que Dios nos ha entregado, no vienen a nosotros o no los tenemos nosotros por habilidades personales, por justicia personal o por esfuerzo personal. Simplemente nos lo ha entregado por gracia. Vamos de regreso entonces a este pasaje. Vamos a leer acá en el versículo 4. Dice lo siguiente, 1 Corintios capítulo 12, en el versículo 4, dice: Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. ¿Qué dice este pasaje? Que hay diferentes tipos, esa es la diversidad de dones, es decir, la palabra acá nuevamente es gracia, ¿sí? Es decir, hay diversidad de gracia, dones de gracia podríamos llamarlos para entenderlos. Y estos dones de gracia, como vamos a estar viendo en estos pasajes, tienen ese propósito de cumplir la gran comisión. Es tan importante que no desliguemos una cosa de la otra, sino que al contrario, tengamos siempre ligado todo aquello que Dios me ha dado por gracia, tiene un propósito. Vamos a ver más adelante un propósito triple, pero en esencia es este. Vamos a Mateo 28 y recordemos, ¿verdad? Esta gran comisión que Dios le entregó a aquellos que creen en Jesucristo. Mateo capítulo 28, vamos a leer los versículos 19 y 20 de Mateo 28, para que veamos aquí a qué se refiere esa comisión, o qué es lo que Dios dejó establecido o espera de sus hijos, de la iglesia. Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20 dice: Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esto que Dios
nos dejó establecido como la tarea para la iglesia, es decir, para los creyentes, sería imposible si Él no nos hubiera entregado su gracia, estos dones de gracia. Pero Él nos ha dado esta diversidad de dones para cumplir esto. De otra forma, nuevamente, como les repito, sería imposible. No somos nosotros capaces, es Cristo el que es capaz. Ahora vamos a regresar a 1 Corintios 12 y vamos a darnos cuenta que a través de estos versículos tenemos establecido que estos dones espirituales no solamente dependen del Espíritu de Dios, sino que realmente involucran el actuar de ese Dios trino que nosotros tenemos. Vamos a leer 4, 5 y 6 de 1 Corintios 12. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, esta es una referencia a Dios Padre, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. ¿Se dan cuenta? Aquí Él menciona Espíritu, Hijo y Padre. Y lo que entendemos a través de estos versículos es que esa provisión de los dones de gracia no solamente involucran el Espíritu Santo, sino que también al Hijo y al Padre. Y cada uno de ellos, a través de lo que el Señor nos enseña en su palabra, lleva a cabo la tarea por la cual Dios nos manifiesta su Trinidad. Esto es muy similar a lo que leemos en Efesios. Vamos a Efesios capítulo 4 y leamos acá los versículos 4 al 6 de Efesios 4. Este pasaje nos da de cierta forma el mismo orden. Vamos a ver Efesios capítulo 4, vamos a leer, les decía, del 4 al 6, donde encontramos lo siguiente. Dice, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Efesios 4, como vamos a estar citando, también nos habla de esa provisión de los dones espirituales o dones de gracia que Dios dio a sus hijos. Por lo que debemos comprender entonces, ¿no? De alguna manera, es muy similar, son pasajes paralelos, podríamos decir, cuando se refiere a la manifestación o a el dotar a sus hijos para la obra del ministerio. Entonces vamos a ver cada uno de estos puntos. Regresemos a 1 Corintios 4:4. Al igual que en Efesios 4:4 nos menciona el papel o la obra del Espíritu Santo al dar los dones a los creyentes. Y dice acá, 1 Corintios 12, versículo 4, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Es a través del Espíritu de Dios que el creyente puede tener esos dones espirituales o esos dones de gracia. Recibe más bien esos dones de gracia. Ahora, cuando hablamos de la presencia del Espíritu en la vida de una persona, hablamos de salvación en la vida de esa persona. Todas estas cosas quizá para nosotros o las hemos escuchado varias veces cuando hemos estudiado la Biblia o de cierta forma las hemos comprendido así, pero hay mucha confusión dentro de la cristiandad en cuanto a esto. Yo solamente quiero recordarles o acentuar estos principios de la Biblia. Cada persona que viene a Cristo recibe el Espíritu de Dios. No es algo que sucede después de la conversión, no es un acto distinto. Es algo que en el momento de nacer de nuevo, es decir, en el momento de que Cristo viene a nuestras vidas, nos sella con su Espíritu. Esto significa que todo creyente está habitado por el Espíritu de Dios. Regresemos al libro de Efesios, o a la epístola, de Efesios, capítulo 1 de Efesios, y leamos el versículo 13 de Efesios 1. Aquí tenemos quizá uno de los versículos más sencillos para comprender esto, en donde nos dice, Efesios capítulo 1, versículo 13 dice, en Él, está hablando de Cristo, eso viene diciendo en los versículos anteriores, en Él, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Fíjense lo que dice acá, dice, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Cuál es esa palabra de verdad? El Evangelio de Salvación. El Evangelio de Salvación es muy sencillo y podríamos simplemente citar 1 Corintios 15, 3 y 4, cuando dice, Cristo murió por nuestros pecados. En esa cruz, Él pagó lo que nosotros debíamos pagar. Él murió por nuestros pecados.
resucitó al tercer día y ascendió al cielo, mostrando la victoria sobre la muerte y sobre el pecado. De tal modo que todo aquel que a través de la fe viene a Cristo para perdón de sus pecados y confesando sus pecados delante de Él en arrepentimiento, poniendo su fe en Jesucristo, nace de nuevo. Al abrir el corazón a Cristo, como Juan 1:12 nos dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Al abrir nuestro corazón a Cristo, al recibirle, al creer en Él, entonces Él nos hace sus hijos. ¿Cómo lo hace? Aquí lo leemos, nos sella con su Espíritu. En el momento de la conversión, de venir a Cristo a través de la fe, Él nos da su Espíritu. Y al darnos su Espíritu, como estamos viendo en 1 Corintios 12, Él entonces nos imparte o nos da el don que Él desea usar en nuestras vidas. Ese don de gracia viene a nuestras vidas a través de la presencia del Espíritu Santo. Y nuevamente, todo creyente tiene la presencia del Señor en su vida a través del Espíritu. Regresemos a Corintios, pero vamos al capítulo 6 de 1 Corintios y recordemos el versículo 19 que habíamos estudiado anteriormente. 1 Corintios capítulo 6, en el versículo 19 nos enseña este principio. Dice lo siguiente, 1 Corintios 6, 19: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Fíjense cómo lo dice, somos templo del Espíritu Santo. ¿Desde qué momento? Desde el momento, como leímos en Efesios 1:13, que oímos el Evangelio de verdad, que creímos en Jesucristo, que nacimos de nuevo. Entonces Él nos selló con su Espíritu, y desde ese momento somos habitados por el Espíritu de Dios, somos templo del Espíritu de Dios. Cuando Él viene a morar en nuestras vidas, el Espíritu Santo nos dota de un don de gracia para el servicio en el ministerio, es decir, en la obra de Cristo. Eso es lo que nosotros tenemos acá. Ahora, yo creo que es bien importante ir acentuando ciertos principios que van haciéndonos comprender la voluntad de Dios en cuanto a esto. Cuando decimos nosotros que nos dota de un don de gracia para el servicio en el ministerio, debemos recordar cuáles son los principios de ese servicio a Cristo. No son la glorificación de la persona, no son la exaltación de la persona, ni mucho menos el que la persona se enseñoree de otros creyentes. Es todo lo contrario. Y para esto vamos a ir a Mateo capítulo 20 y leer las palabras de nuestro Señor Jesucristo sobre estos principios que deben regir el servicio a Cristo. Mateo capítulo 20, vamos a leer acá los versículos 25 al 28. Mateo 20, 25 al 28, teniendo en mente que estos principios deben regir el ejercicio de los dones de gracia que Dios nos da a través de su Espíritu. Mateo 20, 25 al 28 dicen lo siguiente, dice: Entonces Jesús llamándolos dijo: Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Eso es lo normal. Y eso es lo que nuestra carne siempre va a tender a hacer. Observemos, eso es lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto. ¿Por qué? Porque a pesar de haber sido dotados por Dios de todos los dones que vamos a leer o que ya leímos en algún momento, ellos andaban en la carne. Y andando en la carne, sus pensamientos, sus pasiones los gobernaban, como vimos en Efesios 2. Por lo tanto, en vez de usar los dones para servir a Cristo, se enseñoreaban unos de otros y buscaban siempre ese protagonismo. Sigamos leyendo, perdón por la interrupción, pero era importante aclarar. 26 dice: Mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre, es decir, Jesucristo, es un título que Él aplica a Él mismo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Este es un principio maravilloso y es el principio que debe regir la vida del creyente en cuanto al servicio a Cristo. No es para enseñorearse, no es para protagonismo, no es para posicionarse como superior espiritualmente. Es todo lo contrario, es para humillar el corazón, y esto solamente el Señor lo hace posible, para dar su vida en servicio. El ejemplo por excelencia es Jesucristo mismo, como Él dice que Él vino
no para ser servido, sino para servir. Y aún va más allá cuando dice, y para dar su vida en rescate por muchos. Ese es el anhelo de Dios también para la vida del creyente. Y en aquello de lo que Dios, o por lo que Dios nos ha dotado, con lo que Dios nos ha dotado, debe ser usado con este principio. Vamos a ampliar un poquito esto. Si vamos a Filipenses, en el capítulo 2 de Filipenses, vamos a leer acá solamente 2 versículos que nos hablan acerca de que esta es la voluntad de Dios para nosotros también. El pasaje habla de lo mismo, como Él se humilló a sí mismo, y dice el versículo 5 de Filipenses 2, eso es lo que Dios anhela para nosotros. Dice, Filipenses 2, versículo 5, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ese es su anhelo, esa es su voluntad, que lo que Cristo vino a hacer, nosotros también lo anhelemos hacer. Dice acá, ya leímos el 5, ahora vamos a leer el versículo 8. Dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es lo que leímos en Mateo 20, 28. Él vino a dar su vida en servicio, vino a dar su vida en rescate por muchos, fue obediente hasta la muerte y una muerte terrible. Eso es lo que debe regir entonces ese ministerio, ese servicio a Cristo. Esto que leemos nosotros, este principio, nuevamente debe seguir rigiendo el ministerio de los creyentes en el área que Dios le desee usar. No importa el momento en el que Dios toma nuestras vidas, Él siempre quiere dirigirnos hacia esto. Ni la manera en la que Dios de alguna forma decide usarnos, Él siempre quiere dirigirnos hacia este mismo sentir. Ahora, es importante también establecer esto que estamos viendo en 1 Corintios 12. Vamos a leer el versículo 4 otra vez, para no perderlo de vista. 1 Corintios 12, 4. Decía lo siguiente, ahora bien hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Estamos hablando de esto, ¿verdad? Los dones de gracia que Dios entrega a los creyentes por medio de la presencia del Espíritu. Ya vimos entonces, el Espíritu viene a mi vida cuando yo abro mi corazón a Cristo, cuando yo nazco de nuevo. Lo vimos en Efesios 1:13. El propósito es cumplir la gran comisión, lo vimos en Mateo 28. Y la manera o el principio en que debe ser aplicado es una vida de servicio a los demás, como lo vimos en Mateo 20 y Filipenses 2. Es para ir ordenando un poco lo que estamos viendo, porque quizá estamos viendo mucho contenido de un solo, ¿verdad? Ahora, también debemos entender que si estos principios que estamos viendo se mantienen, y por supuesto que así es Dios el que decide en la manera en la que Él nos va a usar. Es Dios el que decide qué parte vamos a ocupar nosotros en su obra. No somos nosotros los que decidimos. Vamos a 1 Corintios 12, 11 y leamos este versículo nuevamente. 1 Corintios 12, 11 dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, y fíjense lo que dice acá, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere, es decir, como Dios quiere, como el Espíritu quiere. Ahora debemos entender que las 3 personas de la Trinidad son el mismo Dios, pero Él lo hace como Él quiere, no como nosotros queremos. Creo que esto es una clara contradicción con aquello que hoy vemos que sucede comúnmente. Personas que son exhortadas a pedir a Dios ciertas capacidades o dones que de alguna u otra forma no ven en su vida. Nosotros no somos llamados por Dios a esto. Somos llamados por Dios a ejercitar, según los principios que acabamos de ver, lo que Dios ya nos dio. No somos exhortados por Dios a pedir algo que Dios no nos ha dado. Hay que entenderlo con claridad, sobre todo creo yo, porque esto es algo que se usa mucho en ciertos círculos cristianos, en donde dones como el don de lenguas son algo que se le enseña a todos los creyentes que deben buscar. Ya vamos a ver que todo esto no debe ser así, y conforme vayamos avanzando, específicamente en el capítulo 14, vamos a hablar más de esto. Pero ahora solamente debemos entender, Dios en su soberanía es el que entrega a cada uno conforme a su voluntad. Es el Espíritu Santo entonces el que nos dota de ese don de gracia con el propósito de servir a Jesucristo, ¿verdad? Ahora vamos de regreso al versículo 5 de 1 Corintios 12. Entonces vimos que es el Espíritu Santo el que nos dota o el dador del don. Dice el versículo 5, y hay diversidad de ministerios,
pero el Señor es el mismo. Ahora, cuando dice acá diversidad de ministerios, habla de diversidad de servicios. Los ministerios son servicios, eso significa esa palabra, ¿verdad? Hay diversidad de servicios, dice, pero el Señor al que se sirve es el mismo. Anteriormente, Pablo nos había descrito ya en los primeros 3 versículos aquellas cosas que debían ayudarnos o deben ayudarnos a discernir lo sobrenatural que proviene de Dios y lo que no. Y si rápidamente recordamos, hablábamos de la idolatría. Todo aquello que produce idolatría no puede provenir de Dios. Está en contradicción con los principios de su palabra, hablando de cualquier objeto material o incluso de cualquier persona. Si de alguna u otra manera produce idolatría hacia algo o hacia alguien, este principio no cumple con la palabra de Dios. Por lo tanto, no puede provenir de Dios, porque Dios no se contradice. Lo segundo que vimos es que debe glorificar el nombre de Jesucristo. Si otra persona está siendo glorificada por encima de Jesucristo, esto tampoco puede provenir de Dios, porque el Espíritu Santo fue dado a los creyentes para glorificar a Cristo y hacerles conocer aquellas cosas que provienen de Cristo. Todo esto lo estudiamos en nuestro último estudio, pero es importante que lo recordemos. Ahora, dentro de aquello que proviene del Señor, porque es obra de Dios por medio del Espíritu para servir a Jesucristo, ahí, como dice este versículo, hay diversidad de ministerios o de servicios, pero el Señor es el mismo. Y aquí nosotros debemos entender que no somos, ninguno de nosotros, digámoslo de esta manera, la verdad no es exclusiva para nosotros, ¿verdad? Hay muchas personas en el mundo fieles a Cristo que le sirven con todo su corazón y que conocen la verdad de Dios. A veces de alguna u otra forma tendemos a enorgullecernos porque Dios nos ha permitido comprender su palabra. Pero no debe ser así. Debemos comprender que hay muchos servicios a Cristo, muchos ministerios que glorifican al mismo Señor. Y ahí nosotros debemos ser cuidadosos. Vamos a Lucas capítulo 9 y veamos que este es un peligro que también atrapó o alcanzó a los discípulos de nuestro Señor. Lucas capítulo 9, vamos a leer acá los versículos 49 y 50. Lucas 9, versículos 49 y 50. Dice estos versículos, dice, entonces respondiendo Juan dijo, Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre, y se lo prohibimos, porque no sigue con nosotros. Jesús le dijo, no se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Es bien importante tener esto en mente, ¿verdad? Porque Juan dijo, si no nos sigue, entonces no pertenece al mismo Señor. No está sirviendo al mismo Señor. Hay que prohibirle que siga hablando en el nombre de nuestro Señor. Y Jesucristo le dice, no se lo prohíban. ¿Por qué? Porque de cierta forma le está diciendo a Juan, Juan, no solo a ti te uso yo, sino todos aquellos que glorifican mi nombre. Y es lo mismo en nuestras vidas. Obviamente ya hablamos de aquellas cosas que no pueden provenir de Dios. Pero dentro de aquello que está dentro de los límites de la palabra, hay muchos ministerios que glorifican al mismo Señor. Y nosotros debemos comprender que así como el Espíritu Santo nos dota del don de gracia, Jesucristo ubica a sus hijos en el servicio en el que Él los quiere ubicar. Es algo que nosotros tampoco podemos regir. Es Jesucristo mismo el que lo hace. Y es ahí donde nosotros debemos descansar en su maravillosa soberanía. Es Jesucristo entonces el director de estos dones, podríamos decir. El Espíritu Santo los da a los creyentes y Jesucristo pone a los creyentes en el lugar donde Él los quiere usar. En el ministerio indicado, podríamos decir. Y vamos al versículo 6 ahora, ¿sí? Versículo 6 de 1 Corintios 12. Y vamos a ver la tercera parte de donde Dios nos dice provienen estos dones. Dice acá en el versículo 6, dice, y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Esta palabra operaciones es una palabra griega, energema. ¿Qué significa? Manifestaciones externas. Esto es lo que significa. Quiere decir, si lo leemos de esta manera, diría, y hay diversidad de manifestaciones externas del poder de Dios. Eso es lo que dice esa palabra operaciones. Pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Entonces lo que este versículo nos enseña es que
a pesar de que hay distintas maneras en que Dios manifiesta su poder, y esto depende no solamente del lugar de servicio a Cristo, sino también del tiempo del servicio a Cristo, es decir, de las condiciones que Dios sabe necesarias para las cuales su poder siempre es suficiente, a pesar de que hay diferentes manifestaciones del poder de Dios, dice claramente, Dios que hace todas las cosas es el mismo. Es decir, todo proviene de Él. Es Dios Padre el que proyecta los dones que Él mismo planeó. El poder es de Él. Y esto debe llevar a todo creyente a reconocer que no hay absolutamente nada en nosotros de lo que nos podamos jactar. Vamos a Efesios capítulo 1 y leamos acá en el versículo 19. Efesios capítulo 1, versículo 19. El apóstol Pablo, hablando de sí mismo, reconoce esto. A ver, leamos Efesios capítulo 1, versículo 19. Dice lo siguiente: ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? Esto significa que todo el poder proviene de Él. Es Él el que potencializa todo, el que proyecta todo. Entonces, dicho de esta manera, o como lo estamos viendo aquí en 1 Corintios 12, el Espíritu Santo es el dador del don, a través de habitar la vida del creyente. Jesucristo es el director de estos dones, ubica a los creyentes, a sus hijos, en la posición en la que quiere usarlos, según el don que a través del Espíritu le ha sido dado. Y Dios mismo es el que proyecta esto, es decir, Él es el que da el poder para que todo esto sea una realidad. Estos versículos nos enseñan, me refiero a 1 Corintios 12, del 4 al 6, que los dones son el plan de Dios por medio del Espíritu Santo para dotar a sus hijos para el servicio a Jesucristo, quien dirige a sus siervos. Ahora, hablando de extendiéndonos un poco más acerca de estos dones, y yo creo que solamente el versículo 7 vamos a ver hoy, vamos a hablar un poco acerca de lo que es la voluntad de Dios en este servicio. Vamos al versículo 7, ¿sí? 1 Corintios 12, 7 nos dice: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. A ver, como hemos dicho antes, en los días de los Corintios, alrededor del 51 al 55 después de Cristo, algunos lo extienden hasta el 57, pero más o menos en esa década del primer siglo, estos dones espirituales estaban siendo usados para provecho, pero no de la iglesia, sino que, muy similar como sucede hoy en círculos cristianos, estaban siendo usados para provecho personal o provecho de ciertos grupos que de cierta forma se enseñoreaban de los creyentes. Y debemos mencionar en este punto que habían ciertos dones que eran útiles para provecho de la congregación en los días de los Corintios, pero que en nuestros días ya no son útiles, por lo cual entendemos a la luz de las Escrituras que no están vigentes. Los dones, por ejemplo, aquellos que tenían que ver con portentos sobrenaturales, tenían un propósito claro en los tiempos del apóstol Pablo, tiempos en donde, recordemos, los creyentes no podían abrir el Nuevo Testamento y acudir a Apocalipsis, por ejemplo, para saber cuál era el plan futuro de Dios o qué era la voluntad de Dios para ellos. No podían acudir al Evangelio de Juan para ver cuáles eran las enseñanzas de Jesucristo acerca del amor a los hermanos, por ejemplo. Todo esto no estaba escrito y por lo tanto Dios permitía ciertos dones sobrenaturales o espirituales, como estamos viendo, para el testimonio de la verdad de Jesucristo. Y vamos a ver algunos ejemplos. Creo que es bien importante el ver esto. Primero que todo, vamos a Hebreos capítulo 2 y definamos cuál era la voluntad de Dios a través de ciertos dones que manifestaban portentos sobrenaturales. Hebreos capítulo 2. Leamos acá los versículos 3 y 4. ¿Sí? Vamos a prestar atención a lo que tiene que ver con lo que nosotros estamos estudiando, ¿sí? Dice acá, Hebreos capítulo 2, versículos 3 y 4, dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Y aquí habla entonces de la salvación, esa salvación tan grande que no debemos descuidar. Dice, la cual
habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos. ¿Cómo testificaba Dios juntamente con ellos? Aquí lo dice, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Este era el propósito, este era el plan, dar testimonio de que estos hombres que llevaban el mensaje de salvación eran mensajeros del verdadero Dios, que ellos representaban o traían la verdad de Dios. No era otra cosa, no era para llamar la atención, no era de alguna manera para que las personas pudieran quedar impactadas con ciertos espectáculos. No tenía nada que ver con esto. Era el testimonio verdadero y vivo de que cada uno de ellos manifestaba la verdad de Dios. Leamos ejemplos de esto. Vamos a Hechos capítulo 9 y vamos a leer acá sobre los discípulos de nuestro Señor, es decir, la vida de aquellos apóstoles, y cómo esto que leemos en Hebreos 2 era una realidad. Hechos capítulo 9, en este pasaje vamos a hablar del apóstol Pedro, para apartarnos un poco de la vida del apóstol Pablo. El apóstol Pedro, en este pasaje, tuvo dos encuentros. Vamos a leer primero en el capítulo 9, 32 al 35, versículos 32 al 35 de Hechos 9, y vamos a ver cómo Dios usó la vida del apóstol Pedro, y en este caso, él tenía ese don de sanidad. Cabe resaltar que Dios obra de forma completamente distinta en nuestros días. Él sigue sanando, pero es algo distinto. Dice lo siguiente, 32 al 35 de Hechos 9. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Así obraba este poder del Espíritu de Dios, es decir, de Dios mismo. Él tenía este don de sanidad. Y entonces dice el 35, y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. No hubo una exaltación de Pedro, no hubo una adoración de Pedro, ni le erigieron una estatua. Es más, lo leímos anteriormente en nuestro último estudio, Pedro mismo le dijo a Cornelio, yo también soy hombre igual que tú, levántate, cuando Cornelio se inclinó delante de él. El propósito era dar testimonio de Jesucristo, y aquí lo leemos en el versículo 35, los cuales se convirtieron al Señor. Vieron el testimonio, creyeron el mensaje y se convirtieron a Cristo. No fue la única vez, sigamos leyendo en Hechos 9, pero vamos al 41 y 42 ahora. Versículos 41 y 42 de Hechos 9 nos dice, y él, está hablando de Pedro, ¿verdad? La historia ustedes pueden leerla, es una mujer que ha muerto, y dice, y él, dándole la mano, la levantó. Es decir, la levantó de entre los muertos, ¿verdad? Y entonces dice, entonces llamando a los santos y a las viudas, los santos son los creyentes, y a las viudas la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Esa es la idea de esto. Y por eso estamos leyendo estos versículos. Estos milagros, sanidades, daban testimonio del Evangelio de Jesucristo, de tal manera que las personas veían y creían. Y era algo que Dios permitía. ¿Por qué? Porque de otra forma, ¿cómo saber que realmente representaban el mensaje de salvación del único y verdadero Dios? Ahora, no solamente de esta forma el Señor permitió este tipo de portentos sobrenaturales, también lo hizo en contraste o para contrastar aquello que era falso y que entonces se manifestara lo que era verdadero. Vamos a Hechos 13 y veamos en Hechos 13 acerca de ese encuentro que el apóstol Pablo tuvo en los versículos 10 al 12. Si no están familiarizados, recuerden con este pasaje que el apóstol Pablo va en su primer viaje misionero con Bernabé, está en la isla de Creta, y estando en esta isla, de Chipre, y estando en esta isla, se encuentra con el procónsul, pero el procónsul estaba siendo engañado por un falso maestro. Y entonces vamos a leer Hechos 13, del 10 al 12, en donde dice, esto le dice Pablo a aquel falso profeta, le dijo, oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego,
y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. ¿Cuál fue el resultado de esto? Leamos el versículo 12. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. El procónsul tenía delante a dos personas que enseñaban dos cosas distintas. Cada uno de ellos reclamaba tener o traer la verdad de Dios. Cada uno de ellos decía tener la razón. Y Dios permitió que a través de este don que Él entregó al apóstol Pablo de hacer milagros, este hombre que era falso quedara ciego. ¿De qué otra manera el procónsul podría haber conocido el testimonio del Dios verdadero? Entonces, ¿por qué estamos leyendo esto? Porque estamos hablando de los dones de gracia que Dios entrega a través de su Espíritu y que el Señor Jesucristo ubica en el servicio por el poder de Dios. Estos dones tenían un propósito específico de dar testimonio del Señor. Nosotros hoy tenemos la palabra de Dios y aquellas cosas que por medio de ciertos dones el Señor manifestaba como verdaderos, nosotros hoy los podemos conocer a través de la palabra de Dios. Por lo tanto, estos dones que eran para provecho, que son para provecho, tienen un sentido distinto y entendemos a la luz de las Escrituras que algunos de estos dones ya no están en vigencia. Vamos a seguir hablando poco a poco de esto conforme vayamos viendo cada uno de estos dones que el Señor nos menciona, pero debemos entender simplemente esa diferencia. Ahora regresemos a 1 Corintios 12, 7. Entendiendo de qué se trata esto, solamente vamos a leer otra vez para entender el propósito. Dice Hechos 12, 7, pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. A ver, nosotros debemos entender, nuestras Biblias son traducciones, ¿verdad? La palabra o la frase para provecho es un término que significa para bien común. Así podría haber sido traducido sin ningún problema. Es más, algunas versiones de la Biblia lo traducen así, para bien común. Nunca fue la voluntad de Dios que los dones espirituales causaran división o que a través de ellos se hiciera una clasificación de creyentes. Todo lo contrario. Los dones espirituales o los dones de gracia son dados al creyente por el mismo Espíritu para servir al mismo Señor. Y esto debe traer unidad, completa unidad en el cuerpo de Cristo. Dios los proyecta para que haya unidad. Así es como Dios lo diseñó. Y es lo que Dios anhela que nosotros comprendamos y apropiemos. Vamos a Efesios 4, nuevamente. Ahora vamos a leer los primeros versículos de Efesios 4. En donde nosotros leemos lo siguiente. Efesios capítulo 4, leamos desde el 1 hasta el 3. Ya habíamos leído 4 y 5 y 6, que es un paralelo de 1 Corintios 12, 4, 5 y 6. Ahora leamos del 1 al 4. Dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. El anhelo de Dios a través de ese don del Espíritu, que es diferente a los dones espirituales, ¿verdad? Todo creyente lo tiene, es que nosotros tengamos unidad. Vamos de regreso a 1 Corintios 12 y leamos el versículo 12. De 1 Corintios 12, dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Esa es la idea, que todos estos dones, lejos de causar división o segregación de creyentes, clasificación de creyentes, causen unidad, porque es un mismo Espíritu, un mismo Señor, un mismo Dios. Y su propósito es que lo que Él nos dio a través de su Espíritu sea usado para su gloria, ¿verdad? Pues creo que vamos a detenernos acá, se nos acaba el tiempo, pero vamos a seguir viendo este pasaje en nuestros próximos estudios. Apenas estamos en el capítulo 12, versículo 7, y todo este tema nos va a abarcar hasta el final del capítulo 14. Así es que poco a poco vamos a ir comprendiendo más, esa es la idea,
y vamos a pedirle a Dios pues que nos vaya guiando y podamos ir apropiando estas verdades, ¿sí? Entonces, pues vamos a terminar con una oración y vamos a pedirle a Dios que nos guíe en todo esto. Pues Padre, te queremos agradecer, mi Dios, porque en tu palabra nos dejaste clara dirección acerca de tu voluntad. Solo te pedimos, Padre, que tú nos ayudes a tener esa claridad de que tu anhelo, mi Dios, es que lo que tú nos has dado a través de Cristo sea usado para tu gloria. Ayúdanos, mi Dios, a poner nuestros ojos en ti y vivir por lo eterno, Señor, de tal manera que todos aquellos asuntos de nuestra vida que no te glorifiquen o que no estén relacionados con tu nombre, realmente sean secundarios en nuestra vida, Señor. Enséñanos a buscarte y a caminar contigo de tal manera que tú no solamente nos uses, sino que glorifiques tu nombre a través de nuestras vidas. Enséñanos a vivir así, Señor. Te agradecemos por este tiempo y te pedimos que tú nos des claridad y entendimiento para estos temas que estamos estudiando, Señor. Te pedimos y te agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Pues bueno, en este pasaje yo les pido que lean estos capítulos 12, 13 y 14. Si no lo han hecho, pues va a traer mucha luz a lo que vamos a ir estudiando poco a poco. Y todavía pues nos falta muchísimo, ¿verdad? Pero la idea es ir paso a paso. Hoy el propósito de nuestro estudio de hoy era darnos cuenta que realmente Dios ha dado dones a todos sus hijos, son dones de gracia, para gloria y uso del Señor mismo. Entonces, ¿por qué es esto tan importante de mencionar o de recalcar? Porque hay mucha confusión, como se los he dicho a lo largo del estudio de hoy, y muchas personas se agarran de esto para exaltarse a sí mismos, o de cierta forma, pues hay muchas cosas, miren, dentro del cristianismo, que aunque parezcan que provienen de Dios, no cumplen con los principios de la palabra de Dios y por lo tanto no pueden provenir de Dios. Es ahí en donde Dios nos ha dejado luz en las Escrituras. Y esa es la idea de escudriñar un pasaje como este. Quizá de alguna forma no es una exhortación a una vida de santidad. Sí lo vamos a ver en nuestro próximo estudio porque vamos a entender, si Dios nos permite, que los dones espirituales no pueden ser ejercitados con libertad si nosotros no andamos en el Espíritu, y eso requiere que nosotros vivamos en intimidad con Cristo, ¿verdad? Pero la idea es ir paso a paso en este tema y que Dios pues nos vaya guiando a comprender qué es lo que Él anhela hacer con mi vida también. Porque no lo hemos mencionado hasta ahorita, pero cada uno de nosotros debe pedirle a Dios esa gracia de conocer, bueno, Señor, ¿qué has puesto en mí? ¿En dónde me quieres usar? ¿Qué es aquello que tú anhelas como tu voluntad para mí? Porque muchas veces el creyente está dormido en cuanto al servicio a Cristo y vivimos en un mundo que nos arrastra y nos hace vivir por nuestros objetivos y no por los de Cristo. Y ahí no tenemos el más mínimo interés en cuanto a las cosas del Señor, mucho menos en servirle a Cristo. Pero la idea de exponer versículos o pasajes como estos es que Dios despierte en nuestro corazón ese sentir y ese anhelo de servirle al Señor, ¿verdad? Porque todos nosotros, si estamos en Cristo, es decir, si hemos nacido de nuevo a través de la fe en Jesucristo, somos templo del Espíritu Santo y como tal, Él anhela usarnos para glorificar su nombre, ¿verdad? Pero bueno, muchas gracias por su atención. Si Dios permite, vamos a continuar nuestro próximo estudio.